Y para hablar de este tema recibimos aquí en el estudio a Uli Stelzner. Él es autor, director y productor de cine y video independiente y desde 2010 dirige el Festival de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia en Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Bueno, entre las causas que originaron el conflicto armado, recién lo estábamos viendo, ¿no? Están la pobreza, la desigualdad social. A 20 años de la firma de este proceso, ¿calificarías al proceso de paz como un éxito o como un fracaso? Y lo pregunto también porque hoy hay mucha violencia en Guatemala. De hecho, una firma de la paz no es una varita mágica, digamos, ¿no? Y en el caso de Guatemala creo que ha sido bastante decepcionante el proceso, porque como usted acaba de mencionar, creo que las causas del conflicto en Guatemala nunca se solucionaron. Yo creo que por un lado es porque había un perdedor, digamos, la élite económica de Guatemala junto con el ejército ganó la guerra. Entonces nunca hubo una fuerza política, digamos, que pudo de alguna manera desarrollar o sostener un proceso de paz, porque un proceso de paz requiere una voluntad política para solucionar las causas del conflicto y eso definitivamente no ha ocurrido. Usted mencionó también, digamos, la cantidad de víctimas en Guatemala, de tantas víctimas que hubo, 250.000 muertos, 45.000 desaparecidos, con una población que apenas en ese tiempo alcanzaba los 5 o 6 millones. Entonces el impacto, digamos, de la muerte ha sido muy fuerte en Guatemala. De los desaparecidos no se han encontrado muchos, tal vez unos 5.000. O sea, las secuelas de las masacres perpetradas por el ejército, el 90% de las violaciones a derechos humanos fueron cometidos por autoridades del Estado. Entonces, hay mucho que desear, mucha gente no ha encontrado sus familiares. La sociedad de alguna manera sigue siendo traumatizada. Hubo ciertos avances, pero en general creo que es decepcionante de que tan poca voluntad política hay para solucionar realmente el conflicto social, que es la falta de educación, la falta de salud, y la pobreza sí sigue siendo muy grave en Guatemala. Además, la población indígena, ¿no? En Guatemala constituye el 40% del total de la población, más, sí. Un poco más inclusive. Y el 70% de esas víctimas que hubo durante el conflicto son precisamente indígenas. 20 años después, ¿cómo está su situación? ¿Cree que se ha podido restaurar a esta población? Sí, la mayoría, digamos, de la población indígena o de las víctimas del conflicto armado fue población desarmada. O sea, podemos hablar de unas masacres contra la población civil para combatir a la guerrilla. Y yo creo que en general Guatemala tiene una gran deuda con su población indígena. Yo creo que ese racismo estructural que existe en Guatemala desde hace siglos no ha cambiado mucho. La ONU habla, digamos, de una apartheid subcultural que aún persiste, y también, igual que en Colombia, en Guatemala hubo un referéndum en algún momento para reformar la Constitución que hablaba más, sobre todo sobre la desmilitarización, digamos, digamos hablaba de conformar un Estado pluricultural, pluriétnico, hablaba de los derechos indígenas, etc., y fue rechazado por una campaña de desinformación y también por falta de participación política de esa población, porque no es, digamos, ese sistema democrático representativo no es, digamos, no son los mecanismos políticos de los pueblos indígenas. En ese sentido, creo que Guatemala tiene una gran deuda, y si no logra, digamos, de reconocerse como Estado pluricultural, pluriétnico, creo que los problemas no se van a solucionar tan pronto. Señor Uli Stelzner, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. A ustedes, muchas gracias.